Muy buena noche para cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su corazón y en su hogar. Gracias por su sintonía a este programa, Enseñanza del Dios de Israel, producido por la Iglesia de Dios acá en Guatemala. Muchas gracias por estar con nosotros. En este día daremos continuidad al tema que hemos iniciado con el título El Nuevo Nacimiento. Así es de que esta será su segunda parte. Pero antes de continuar, vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nuevamente nos permites de ingresar al hogar de cada uno de tus hijos, Señor e hijas. Gracias por concedernos este grato privilegio de compartir el mensaje de tu palabra, de estudiar y analizar lo que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado y sigue enseñando a cada uno de nosotros. Bendito Dios, permite que en nuestros corazones pueda realizarse esa obra milagrosa que tú deseas y que solamente tú puedes hacer. Te pedimos, por favor, que permitas que cada uno de los que escuchan sientan el llamado tuyo a través de la palabra de nuestro Señor. Gracias por escucharnos y gracias por esta oportunidad. Por favor, condúcenos en el estudio de tu palabra, manifiéstate y que la honra y la gloria sean solamente a ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, iniciamos entonces la semana anterior con la lectura de la conversación entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, de acuerdo a lo que el evangelista Juan relata en el capítulo 3. Y vimos algunos versos allí y comprendimos las palabras del Señor al referirse a Nicodemo en cuanto a la necesidad de nacer de nuevo. Y llegamos a la conclusión, y ahí nos quedamos en la semana anterior, de que nacer de nuevo involucra aspectos importantes como el creer en el Señor, el poder sentir la necesidad de un cambio en nuestra vida, lo que nos motivará al bautismo, y poder recibir el Espíritu de Dios. Nacer del agua y del Espíritu, decía nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que llegamos a comprender. Y vimos también cómo Nicodemo sí podía tener los elementos para analizar las palabras del Señor. Nicodemo aparentemente no comprendía las palabras del Señor al decirle es necesario nacer de nuevo para poder ingresar al reino de Dios. Pero el Señor mismo lo confronta y analizamos las palabras de los profetas a través de Ezequiel, lo que está escrito en los Salmos, las promesas de nuestro Dios, referente a la creación de un nuevo corazón en cada hijo suyo. Entonces vimos que cuando nuestro Señor Jesucristo habló de nacer de nuevo, se refería a una renovación en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y a esa comprensión llegamos la semana anterior. Leímos en el capítulo 3 y nos quedamos, leímos desde el verso 1, llegamos hasta el verso 10. Y le invito a que retomemos esta lectura, abriendo nuestras Sagradas Escrituras, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 11 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo sigue la secuencia de la conversación con Nicodemo y dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. ¿Quiénes sabemos? Nuestro Señor está hablando de la revelación del Padre. Está tomando en cuenta a sus discípulos también. En este caso, Él les muestra a ellos, les revela la voluntad de Dios y ellos hablan y nosotros ahora que la comprendemos, hablamos lo que el Señor nos ha dado, lo que hemos recibido, lo que conocemos. Nuestro Señor entonces hablaba a Nicodemo lo que Él conocía. No estaba hablando cosas diferentes ni cosas nuevas. Y al mismo Nicodemo lo involucra en esto. Porque los fariseos hablaban de lo que ellos ya conocían, de la ley en la cual ellos habían sido instruidos. Y ellos le hablaban al pueblo de Israel acerca de esa ley, de que era necesario, porque ellos la conocían la voluntad de Dios. Así de que nuestro Señor dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Señor está también, en cierta manera, recriminando a Nicodemo la actitud de los fariseos, la actitud del pueblo de Israel, al no aceptar el testimonio verídico de Jesús como el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Eso es algo importante. Dice el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
El Señor estaba hablando a Nicodemo de cosas terrenales, es decir, referente y posible en la vida humana. El Señor estaba hablando de ese nuevo nacimiento como algo posible en nuestra propia vida. En el hombre, en la mujer, se puede ejercer el nuevo nacimiento. Pero le dice el Señor, si te hablo de esas cosas terrenales, los asuntos humanos, ¿cómo vas a creer o cómo vas a entender si te hablo cosas celestiales? Y en ocasiones nos ponemos en esa situación nosotros y queremos poner al Señor, ¿verdad?, en esa misma situación. Los mismos discípulos le decían al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Queriendo conocerle, queriendo verle con sus propios ojos, pero el Señor le dice, pero yo estoy acá, dice, ¿y acaso no conocéis al Padre? Si ustedes me están viendo a mí y es como si viesen al Padre, entonces nosotros estamos escuchando las palabras del Señor, leyéndolas, y son las palabras del Padre. No hay necesidad de que el Padre mismo se manifieste, ya lo ha hecho a través de su Hijo. Y esa es la comprensión a la que el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, dice, y habla de esto. Dios dice, hablando en muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres a través de los profetas, en los postreros tiempos nos habla a través de su Hijo. Entonces el Señor no necesita otra manera de darse a conocer. Lo ha hecho a través de su Hijo. Y si nosotros con lo que el Señor ha dado no creemos, ¿cómo vamos a creer si Él nos hablara de otras cosas mucho más difíciles de comprender? Dice el verso 13, nadie subió al cielo. Miren esto, nadie subió al cielo. Y esto es importante que usted lo comprenda. Se habla de una ida al cielo, pero el Señor está diciendo acá, nadie subió al cielo. Una ida al cielo cuando usted y yo dejemos de existir, humanamente hablando, pero el Señor es claro y dice, nadie subió al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de Él y desde ese momento para atrás en la historia, todos aquellos que han muerto no están en el cielo. Nadie está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién fue el que descendió del cielo? El Hijo. Así es de que Él es el único que estando en el cielo, descendió a la tierra. Y luego sabemos de que Él ascendió al Padre. Y dice, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Dice esta expresión en esta versión, y la mayoría de versiones bíblicas lo dicen. Sin embargo, es importante que usted y yo, al escudriñar la palabra de Dios, no la leamos solamente, sino la escudriñemos en verdad. Y quiero leerle este texto tal como cual aparece en el original. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La expresión que está en el cielo, en los manuscritos antiguos no aparece. Y según la mayoría de traductores fue agregada, con el ánimo de apoyar la doctrina que habla de que nuestro Señor Jesucristo era Dios en el cielo y al mismo tiempo en la tierra. No es así. Esto fue agregado y es algo que usted debe de conocer y comprender. Y dice el verso 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de su muerte en la cruz. Cuando en el desierto las serpientes enviadas de parte de nuestro Señor mordieron al pueblo de Israel, hablando humanamente, serpientes venenosas, serpientes ardientes, dice en algunas versiones. El mismo Señor le dice a Moisés, fabrícate una serpiente de bronce, colócala sobre un asta y levántala, y cualquiera que siendo mordido por la serpiente, luego viese a la serpiente de bronce, ese vivirá, no morirá. Entonces el Señor toma y establece una parábola ahí, ¿verdad? Una similitud, que así como la serpiente de bronce fue levantada para dar vida a aquellos que fueron mordidos y que fueron infectados con el veneno de las serpientes, pues así también Él iba a ser levantado en la cruz para que todos aquellos que fuésemos tocados por el pecado en nuestra vida, pues al verle a Él, no al verle crucificado solamente, sino al poner nuestros ojos en la fe, al tener fe en el sacrificio de Él en la cruz, entonces tendríamos vida. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el verso 15. Y luego el Señor exclama estas palabras que usted y yo las conoceremos de memoria.
y que son importantes también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí está entonces el corazón del Evangelio. Allí está el propósito de la venida del Señor. El por qué el Señor dijo estas palabras. Miren desde dónde viene la secuencia de este estudio, hermanos. Queridos amigos que nos sintonizan, estas palabras del Señor cobran sentido entonces si las escudriñamos en su secuencia, en su contexto. Él está hablando a Nicodemo y nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Tal vez en algún momento usted y yo nos conducimos en la vida como un Nicodemo también. Por más de que el Señor nos hable, nos revele la verdad, nos comportamos o queremos comportarnos en forma necia tal vez. No queremos aceptar la voluntad de Dios. Cuando usted y yo entonces comprendemos que el Señor ha enviado a su Hijo por amor, para que nosotros teniendo fe en Él no muramos, sino que tengamos una vida eterna, no queda más, queridos amigos, queridos hermanos, que rendirnos a Él. No queda más que entregar nuestra vida a Él para que pueda ejercerse realmente ese nuevo nacimiento en usted y en mí. Rendirnos a Él significa ya no ser más yo, que ya no sea más usted tal como somos, sino que seamos tal como Él quiere que seamos. ¿Y cómo quiere que seamos? ¿Cómo quiere que usted y yo seamos? Bueno, Él dice, sed como yo y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué significado tiene para usted ser manso y humilde? ¿Acaso es denigrante? ¿Acaso implica dejar su esencia como persona? En muchos sentidos sí, pero no es denigrante para nada. Usted estaría negándose a usted mismo y son las palabras del Señor. Cualquiera que quiera venir en pos de mí o quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el deseo del Señor. El que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos, el que nos despojemos de nuestro orgullo, de nuestra naturaleza humana. Teniendo esto en mente, entonces, el Señor dice, y repito el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, Nicodemo creía en Él, sí, pero no se había ejercido el nuevo nacimiento en Él. Muchos creen hoy en Dios, muchos creen hoy en Jesús, pero no se ha ejercido el nuevo nacimiento en ellos. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, es decir, no vaya a muerte, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que el Señor desea en usted y en mí. Ahora dice el Señor en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que usted y yo seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo del Señor, el que usted y yo seamos salvos. Ese nuevo nacimiento, queridos amigos, queridos hermanos, es necesario que se ejerza en nosotros y que nosotros demos el primer paso, que nosotros nos subyuguemos ante el Señor, que determinemos voluntariamente que el Señor es el Señor de nuestra vida en realidad. Nosotros le llamamos Señor, pero hacemos la voluntad de Él. Esa es la pregunta. Y quiero darles ahora un ejemplo de algo que debemos de considerar, porque en muchas ocasiones no ha habido una transformación en nosotros, y les invito a que avancemos a la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 5 y verso 1 y 2 una manera de actuar de un creyente. Fíjense esto. Este es un ejemplo de una persona en la cual no se había ejercido un nacimiento en verdad. Dice el apóstol Pablo: en verdad se oye que hay entre vosotros fornicación. Él está hablando a la iglesia de Corinto. Él está hablando a un grupo de creyentes, a un grupo de personas que dicen conocer a Dios, conocer a Jesús en aquel tiempo. Pero el apóstol los reprende y le dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, es un pecado sexual, inmoralidad sexual. Eso usted y yo lo comprendemos. Había inmoralidad sexual en aquel grupo de creyentes. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto, dice el apóstol, que alguno tiene la mujer de su padre.
Era una situación difícil y grave en aquel momento. Esa carta no se la está escribiendo al que está en fornicación, se la está escribiendo a la iglesia que conocía aquel caso de fornicación. Ahora preguntémonos, tanto las personas involucradas en este pecado como aquellos que estaban a su alrededor dentro del grupo de creyentes, ¿en realidad se había ejercido en ellos un nuevo nacimiento? Podemos decir con toda certeza que no. El mismo apóstol Pablo lo está diciendo. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estas personas llegan al conocimiento de Dios, llegan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y aparentemente ellos realizan todo lo necesario para ser parte del grupo de creyentes de un pueblo, pero siguen haciendo las mismas obras que hacían antes. Sigue habiendo en nuestra mente, sigue habiendo en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, la misma práctica, el mismo deseo, el pecado. Si nosotros seguimos en las mismas prácticas anteriores, queridos amigos, queridos hermanos, estamos equivocados si decimos que somos hijos de Dios. Y si aún nosotros conocemos que alguien está en pecado y no lo comunicamos, no lo denunciamos, pues nosotros estamos siendo partícipes de él. Es lo que el apóstol Pablo dice el verso 2 entonces, y vosotros, le dice a la iglesia, estáis envanecidos. Fíjense, era un pecado tan grave que ni aún entre los no creyentes se escuchaba o se cometía. ¿Y qué sucedía? Dice el verso 2, estaba la iglesia envanecida. Ellos se sentían orgullosos de lo que aquellas personas estaban cometiendo. Ahora pregunta el apóstol, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjense esto. Quiere decir entonces que cuando nosotros consentimos el pecado de otras personas, en nosotros tampoco ha habido un cambio. Nosotros debemos de retirarnos de aquella persona o retirarla de entre nosotros, porque nosotros mismos estamos consintiendo esto. Y esto es importante, cuando el padre de familia comete una falta y la familia está de acuerdo en aquella falta grave, y no lo denuncia, hay que callar, hay que soportar, porque por amor, el amor paternal, el amor filial, el amor o la consanguinidad, hermanos, nosotros somos partícipes del pecado entonces. No podemos nosotros consentirlo. Es lo que está diciendo el apóstol también. Y si nosotros estamos en esa situación, nosotros tenemos una vida en la cual no se ha ejercido el nuevo nacimiento. Veamos entonces lo que el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios entonces. En la segunda carta el apóstol está hablando a esta misma iglesia, pero ahora les presenta una situación especial en el verso 17 del capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando en usted y en mí se ha ejercido la presencia del Señor en nuestro corazón porque nos hemos doblegado ante Él, entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? ¿Cómo comprobaremos y demostraremos a los demás de que Cristo vive en mí? Bueno, es porque yo ya no cometo los mismos actos que cometía antes, sino que ahora en mí hay una renovación total. Mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, el trato hacia los demás es diferente. Mi forma de ver la vida, mi forma de enfrentar los problemas, mi forma de resolverlos. Todo eso entonces en mí es diferente. Mi carácter incluso es distinto. Y es una lucha constante entre todos nosotros. Y preguntémonos, siendo creyentes, ¿qué testimonio damos nosotros de que Cristo vive en nosotros? ¿Somos realmente templos del Espíritu Santo? ¿En realidad nosotros albergamos al Espíritu de Dios? ¿Está el poder de Dios en nosotros? ¿O seguimos siendo los mismos de antes? Solamente con un nombre diferente. Solamente que ahora pertenecemos a un grupo, pertenecemos a una iglesia. Y esta es la verdad. El Señor nunca habló mentiras. El apóstol Pablo no está escondiendo las cosas. Y él dice, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas.
Al decir que las cosas viejas pasaron no quiere decir que mis errores anteriores ya no los recordaré, no. ¿Por qué? Porque ahora vivo las consecuencias de lo que antes hice. Si yo antes vivía en pecado, cometí muchas faltas, fui una persona mala en muchos sentidos, ahora yo viviré también, aunque ya se ha ejercido un cambio en mí, viviré entonces de todas formas las consecuencias de lo que antes hice. Posiblemente como consecuencia de lo que antes viví, ahora tengo una enfermedad. Como consecuencia de lo que antes viví, ahora yo tengo secuelas en mi propia vida, en mi propio cuerpo, en mi propia familia, en mi trabajo, etc. Pero la diferencia es que ahora las cosas son hechas nuevas y debo enfrentarlas de una manera distinta. Yo lo veré de una manera distinta. Y aquello ya no lo cambiaré, pero sí trataré de enmendarlo, de corregirlo. De alguna forma yo buscaré la reconciliación con los demás, buscaré dar una nueva perspectiva de mi propia vida. Yo buscaré todo eso en mí. El apóstol Pablo sigue escribiendo al respecto, y en esta ocasión a Tito. En el capítulo 3, desde el verso 3, dice de esta manera: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. La insensatez es una necedad, es una terquedad o rebeldía que existe en el ser humano. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, es decir, cuando no estábamos en Cristo, cuando estábamos alejados de Él. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, es decir, del pecado, el pecado carnal, los deseos carnales y de los deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos, dice el apóstol, en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos alejados del Padre. Dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ya que Él es el que inicia la obra salvadora, en Juan 3:16 ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios da el primer paso, Dios nos ama. ¿Y qué acción toma el Señor? Que envió a su Hijo unigénito. Él lo envió, y entonces dice acá, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, Dios es nuestro Salvador, Dios ejerció la salvación a través de su Hijo, Cristo la ejecutó, la voluntad de su Padre, Él se constituye en nuestro Salvador, pero Dios es nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, dice el verso 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Usted y yo no somos llamados a los pies del Señor por nuestras buenas obras, por lo importante que seamos, por lo que conocemos, por nuestros méritos, por nada de eso. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Estamos acá delante de ustedes, ustedes están delante de su familia, ustedes y yo estamos delante de una congregación por la misericordia de Dios. El día de hoy usted recibe este mensaje por misericordia. El día de hoy usted está escuchando esta palabra por la misericordia de Dios que sigue ejerciéndose. Sencillamente nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para mostrar la misericordia del Padre. Él está mostrando la misericordia en su vida a través de este medio, a través de este programa. No por las buenas obras que pudiésemos hacer nosotros o pudiesen hacer ustedes. No, dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted y yo tenemos todo esto, entonces, esta oportunidad tan grande, tan hermosa, por la misericordia de Dios. Esa bondad de Dios, ese amor al mundo entero a través de su Hijo, es la oportunidad que Dios da el día de hoy para que usted y yo entremos al reino del Señor. Pero tiene que existir en nosotros una regeneración, es decir, el ser hechos nuevos, la nueva criatura, el nuevo nacimiento en nosotros. Regenerar, volver a hacer algo que ya está hecho, que ya estaba antes, que perdió su naturaleza y que hay que recuperarla, hay que hacerla nuevamente. Pero ¿cómo recuperaremos nuestra
nuestra naturaleza delante de Dios, la gloria que el Señor nos había dado. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo seremos restituidos entonces? Bueno, seremos restituidos a través de la regeneración en el Espíritu Santo. Usted y yo seremos restituidos de esta manera. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, aceptamos su voluntad, llegamos a las aguas del bautismo, el Señor nos regenera a partir de ese momento. El Señor nos cambia, nos hace personas nuevas y nos llena de su Espíritu, nos llena de su poder. Y Él, ese Espíritu, ese poder lo ha derramado abundantemente, sin límite. ¿Y cómo? ¿O a través de quién? A través de su Hijo, a través de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora nosotros, por la misericordia de Dios y a través de la obra del Señor, de Jesucristo, somos hechos herederos juntamente con Él. Fíjese, el Señor nos justifica. El Señor nos justifica. ¿Y qué significa la justificación? El Señor nos hace justos, no por nuestras buenas obras, ya lo leímos. El Señor nos justifica teniendo todo en contra. Usted y yo tenemos todas las pruebas, el Señor tiene todas las pruebas para dictaminar que usted y yo somos pecadores. El Señor tiene todos los elementos de juicio a su alcance. El Señor sabe que nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos han sido malos. Y Él tiene todos los elementos y todo a su favor para condenarnos. Sin embargo, por la fe en su Hijo Jesucristo, usted y yo somos salvos. Usted y yo somos hallados justos. Usted y yo, por fe en Cristo Jesús y solamente por la fe, no por obras, sino solamente por la fe, usted y yo tenemos perdón de nuestros pecados siendo pecadores, siendo inmerecedores de esa gracia, de esa bondad. Pero por el hecho sublime, hermoso de la fe en usted y en mí, el Señor permite que seamos llamados hijos suyos. El mismo evangelista Juan lo dice. En Juan 1:11, 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le han recibido, yo le he recibido en mi corazón. La pregunta es, ¿quiere usted recibirlo en su corazón? Y eso es algo importante. ¿Quiere ser usted ser llamado hijo de Dios? ¿Quiere ser usted considerado heredero, como ya leímos, heredero juntamente con Cristo Jesús del reino de Dios? ¿Qué debe hacer? Pues permitir que el Señor entre en su corazón y que Él sea el que regenere su vida. Esto es necesario e importante en cada uno de nosotros. Le invito a que leamos lo que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 3, versos 7 y 9. La carta que el apóstol escribió a los Filipenses en el capítulo 3, versos 7 al 9. Y el apóstol, hablando de todo lo que él había conseguido antes, de todas aquellas cosas que habían sido hermosas para él, tal vez valiosas. Y quiero, hermano, invitarle a que usted considere estas palabras suyas también. Y quiero preguntarle, ¿en qué fundamenta usted su vida? Y como decimos nosotros en algún momento, ¿en qué fundamentamos nuestro orgullo? ¿Será en mi apellido? ¿Será en mi familia? ¿Será en las posesiones que tenemos? ¿Será acaso en un título? ¿Será en el físico? ¿En mi forma de ser? ¿En mi carácter? Bueno, dice el apóstol Pablo hablando de él mismo. Pero todas estas cosas eran para mí ganancia y ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol? De todos sus títulos, todo lo que él era antes de llegar a los pies del Señor, los títulos humanos, las consideraciones y reconocimientos humanos, para el apóstol ahora los tiene como una pérdida por el amor a Cristo Jesús. Y ciertamente, dice el apóstol, ciertamente, en verdad, aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Y aquí, queridos hermanos, queridos amigos, no le estamos diciendo deje su familia, deje su casa, deje todo lo que... No. Aquí el apóstol está hablando de que su confianza en la vida ya no estaba puesta en lo que él era antes, sino que ahora estaba puesta en Cristo Jesús. Y todo lo demás, todo aquello lo toma como una vanidad, como algo pasajero, como una pérdida. Y aquí dice como basura, dice el apóstol. Pierde todo esto, deja todo esto, se despoja de todo ese orgullo para ganar a Cristo Jesús. Es decir, para tenerle en su propia vida y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley. No nuestra propia justicia. Fíjense esto. Y se los mencionaba hace un momento. No somos justificados delante de Dios por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestros estudios, nuestros títulos, nuestro dinero. El Señor no nos justifica por nada de esto. El Señor no nos justifica por una herencia, no nos mide por una cuenta bancaria. El Señor no nos mide por nada de esto y no nos justifica tampoco por nada de esto. Y leo nuevamente el verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es humana, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10. A fin de conocerle, de conocer a Cristo, de verle a Él cara a cara. Ese es el fin de nuestro en esta vida. El fin de predicar el Evangelio, el fin de servirle al Señor, el fin de llamarnos cristianos, el fin de dejar todo lo que antes éramos para ser nuevas personas, el fin de que el Señor ejerza su poder en mí, en usted, el fin es poderle ver a Él. Ahora en esta naturaleza humana y pecadora no le podemos ver, no le podemos contemplar tal como Él es, no podemos hacerlo. A fin de conocerle y conocer qué cosa más, y conocer el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice el apóstol. Imagínese usted, el apóstol, siendo el apóstol Pablo, aún no consideraba tener hecho o algo por sentado la resurrección de entre la muerte. Fíjense esto. Pero nosotros juntamente con el apóstol tenemos esa fe de que el Señor nos resucitará en aquel día cuando Él venga. Y dice el verso 12, y es algo que usted y yo debemos de tomar en cuenta. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol, sino que prosigo, sigo adelante, por ver si logro tomar aquello para lo cual también yo fui tomado por Cristo Jesús. Esa es nuestra lucha. Somos llamados a perseverar en el Evangelio del Señor. Estas palabras que el apóstol dice acá y está expresando, las expresa con el propósito de exhortarnos a nosotros, de motivarnos a nosotros. Nosotros no creemos haber alcanzado algo ya. No, será la misericordia de Dios la que obre y la misericordia de Dios la que obre en su vida también. Permitamos entonces, comprendiendo esto, que el Señor obre en nosotros con poder para hacer de nosotros nuevas personas para honra y gloria de su nombre. Para que en nosotros haya ese cambio que Él desea y que los demás lo puedan ver, que los demás puedan glorificar a Dios, no por nosotros mismos, sino por las obras que Él hace en nosotros y nos permite hacer a los demás. Ese es el propósito de este mensaje. Esta es la culminación. Agradezco en verdad la oportunidad que usted me ha concedido de estar con usted. Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin que usted y yo entreguemos nuestras vidas al Señor. Sin que usted y yo podamos poner nuestra confianza plena en el Señor. Y que lo hagamos a través de una oración. Yo le invito a que allí donde usted está, en la intimidad de su hogar, o donde quiera que usted nos observa, tal vez en su oficina, tal vez a través de un teléfono móvil, que usted cierre sus ojos un momento juntamente conmigo y eleve esta oración al Señor. Padre nuestro, no tenemos cómo pagarte lo que has hecho por nosotros. No tenemos, Señor, cómo devolver ese favor tan grande
que has tenido para cada uno de nosotros y esta oportunidad que nos das de entregar nuestra vida y de pedirte perdón por todo lo que hemos hecho antes, Señor. Comprendemos que en nosotros debe de ejercerse un nuevo nacimiento, debemos de dejar de ser lo que somos para ser diferentes y nuevos. Pero no podemos por nosotros mismos. Por lo cual, Señor, te entregamos nuestro corazón, para que seas tú el que se glorifique en nosotros y nos cambie totalmente, y cambies en nosotros lo que tú deseas, Señor. Solamente tú sabes qué es lo correcto y justo para nosotros. Entregamos nuestro ser, nuestra vida en tus manos. Y te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza a través de tu Espíritu para poder mostrar a los demás que es posible cambiar, que existe un Dios todopoderoso, un Señor Jesucristo nuestro Salvador que murió y resucitó y está a tu diestra, y nosotros que somos tus hijos. Gracias por esta oportunidad. Entregamos nuestras vidas. Te rogamos por favor, Señor, perdón por todas nuestras faltas, y lo hacemos a través del dulce nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Deseo con todo el corazón que nuestro Señor le bendiga a usted y a su familia. Gracias por su amable sintonía. Que el Señor le guarde y le proteja, y paz a cada uno de ustedes.